El grito desgarrador de Sofía resonó por toda la sala de juntas, del rascacielos más imponente de la Ciudad de México, congelando el tiempo como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa para presenciar lo imposible. Todos los ejecutivos, vestidos con sus trajes de miles de pesos, se quedaron petrificados. Las plumas Montblanc suspendidas en el aire, los celulares olvidados sobre la mesa de cristal, y él, Sebastián Herrera, el hombre más poderoso del país, con su mano a centímetros de firmar el contrato que acabaría con la vida de cientos de familias, la miró como si hubiera visto un fantasma. Porque para él, Sofía era exactamente eso, un fantasma del pasado que creía haber enterrado para siempre. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia de amor y redención que está por comenzar te va a llegar directo al corazón. Los ojos verdes de Sofía, esos mismos que una vez le prometieron un futuro lleno de risas y domingos perezosos, ahora lo miraban con una mezcla de desesperación y algo más. ¿Decepción? Su vestido azul marino de oficinista contrastaba brutalmente con los trajes italianos que la rodeaban, pero había algo en su postura, en la forma como alzó la barbilla desafiante, que la hacía parecer la mujer más poderosa de esa habitación. Señorita, ¿cómo se atrevió a interrumpir una junta privada? La voz del licenciado Méndez sonó como el ladrido de un chihuahueño furioso, pero Sofía ni siquiera le dirigió una mirada. Sus ojos estaban clavados en Sebastián, y en ellos había una tormenta que él conocía demasiado bien, porque ese contrato va a desplazar a más de 500 familias del barrio de San Miguel. Respondió con una voz que temblaba, no de miedo, sino de pura adrenalina. Y yo vivo ahí. Mi abuela vive ahí. Los niños que enseño en la escuela primaria viven ahí. Pero ¿cómo era posible que después de 5 años de silencio, de noches enteras preguntándose qué habría sido de ella, Sofía apareciera justo en el momento que más podía herirlo? Sebastián se levantó lentamente de su silla de cuero italiano, sus ojos oscuros estudiándola como si fuera un acertijo que no podía resolver. A los 32 años, seguía siendo devastadoramente guapo, el cabello negro perfectamente peinado, la mandíbula fuerte que ella recordaba besar en las madrugadas, los hombros anchos que una vez fueron su refugio seguro. Pero había algo diferente en él, una frialdad en la mirada que la hizo sentir como si estuviera viendo a un extraño. Señores, permítanme manejar esta situación, dijo con esa voz profunda que solía susurrarle palabras de amor. Tomen un receso de 15 minutos. Los ejecutivos salieron de la sala como hormigas obedientes, pero no sin antes lanzar miradas curiosas hacia la mujer que se había atrevido a desafiar al dueño de Herrera en Asociados. Cuando la puerta se cerró con un clic suave, el silencio se volvió tan denso que Sofía pudo escuchar los latidos desesperados de su propio corazón. 5 años, Sofía. 5 años sin una sola llamada, sin un mensaje, sin una explicación. Sebastián caminó hacia ella con pasos medidos, como un felino acechando a su presa. ¿Y ahora apareces aquí para hablarme de familias? El sarcasmo en su voz fue como una bofetada, pero Sofía se mantuvo firme. Había venido hasta aquí por una razón que iba más allá de su historia personal, aunque verlo después de tanto tiempo hiciera que su estómago se contrajera en nudos imposibles de deshacer. No vine a hablar del pasado, Sebastián. Vine a hablar del futuro de 500 familias que van a quedar en la calle si firmas ese papel. ¿El futuro? Se rió, pero no había nada divertido en ese sonido. Qué ironía que justo tú me hables del futuro, cuando tú fuiste la que destruyó el nuestro. Y ahí estaba, flotando entre ellos como un fantasma malévolo. La noche que cambió todo. La noche en que ella desapareció de su vida sin explicaciones, dejándolo con un anillo de compromiso en la mano y 1000 preguntas que nunca obtuvieron respuesta. 5 años atrás. Sebastián, ¿dónde estás, mi amor? La voz de Sofía sonaba diferente esa noche, cargada de una urgencia que él no supo interpretar. En la oficina, como siempre, pero ya voy para allá. ¿Está todo bien? Un silencio largo,
demasiado largo. Necesito que hablemos cuando llegues. Es importante. Esas fueron las últimas palabras que le escuchó decir. Cuando llegó a su departamento, ella ya no estaba. Solo encontró una nota sobre la mesita de centro. No puedo hacerte esto. Lo siento. Por favor, no me busques. Y él la buscó. Dios, ¿cómo la buscó? Durante meses que se convirtieron en años, hasta que finalmente aceptó que Sofía Méndez había decidido borrarse de su vida como si nunca hubieran existido. No tienes derecho a juzgarme, susurró Sofía, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. No sabes por lo que pasé, no sabes por qué me fui. Entonces explícame. Su voz se alzó, perdiendo por un momento esa compostura empresarial que había perfeccionado con los años. Explícame por qué la mujer que me juró amor eterno desapareció la noche antes de nuestra boda. Explícame por qué me dejaste plantado en el altar frente a 200 invitados. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con una fuerza de voluntad que él recordaba bien. Siempre había sido así. Fuerte, decidida, capaz de cargar el mundo entero sobre sus hombros delgados sin quejarse jamás. No puedo, murmuró. No vine aquí para eso. Entonces, ¿para qué carajos viniste? La palabra se le escapó como un rugido, y de inmediato se arrepintió. Sofía nunca le había gustado que dijera groserías. Vine porque tu empresa va a construir un centro comercial en el terreno donde está la escuela primaria Benito Juárez. Vine porque los niños a los que enseño no tienen otro lugar donde estudiar. Vine porque mi abuela, que tiene 85 años, va a quedarse sin hogar. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Tashin, porque el Sebastián que yo conocí nunca habría hecho algo así. ¿El Sebastián que conociste? Se acercó más, tanto que pudo oler ese perfume de vainilla que solía volverlo loco. Ese Sebastián murió el día que su prometida decidió humillarlo frente a todo el mundo. Sebastián. No. Levantó una mano, deteniéndola. Ya no eres nadie para venir a pedirme nada. Ese contrato se va a firmar, Sofía. Y si tú y tu abuela necesitan mudarse, pues van a tener que hacerlo. Así funciona el mundo real. Las palabras salieron de su boca como balas, diseñadas para herirla tanto como ella lo había herido a él. Pero en el momento en que vio cómo el rostro de Sofía se descompuso, supo que había ido demasiado lejos. Entiendo, murmuró ella, y había algo devastador en la forma como aceptó su crueldad. Supongo que tienes razón. Ya no soy nadie para ti. Se dio la vuelta para irse, pero algo en la manera como sus hombros se curvaron hacia adelante, como si estuviera cargando un peso invisible, hizo que Sebastián sintiera una punzada en el pecho. Una punzada que se parecía peligrosamente a la culpa. Sofía, espera. Ella se detuvo en la puerta sin voltear. Por cierto, dijo con una voz extrañamente calmada, mi apellido ya no es Méndez. Ahora es Sofía Mendoza. Y con esas palabras que sonaron como una puñalada final, salió de la sala de juntas y de su vida una vez más. Sebastián se quedó parado ahí, mirando la puerta cerrada, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Mendoza? ¿Eso significaba que se había casado? ¿Que había rehecho su vida con otro hombre mientras él seguía atrapado en el recuerdo de lo que pudieron haber sido? Se dejó caer en su silla, el contrato olvidado sobre la mesa. En el papel, las letras se difuminaban mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Después de 5 años de intentar odiarla, de convencerse de que había sido lo mejor que le pudo pasar, bastaron 10 minutos en la misma habitación para que toda su fortaleza se desmoronara como castillo de naipes. Pero había algo más en todo esto. Algo en la forma como lo había mirado, en la desesperación genuina cuando habló de esas familias. La Sofía que él conoció había sido maestra de primaria, sí, pero nunca había mostrado ese tipo de pasión social. ¿Qué había pasado en estos 5 años? ¿Qué la había cambiado tanto? Y más importante aún, ¿por qué,
Después de tanto tiempo de no saber nada de ella, su aparición se sentía como si el universo estuviera tratando de decirle algo. Su asistente, Carmen, entró discretamente. Licenciado, los señores están preguntando si van a retomar la junta. Cancela todo por hoy, murmuró sin levantar la vista del contrato. Y Carmen, necesito que investigues algo para mí. ¿Qué necesita? Quiero toda la información disponible sobre el proyecto San Miguel, específicamente sobre las familias que van a ser desplazadas. Carmen arqueó las cejas, sorprendida. En los 5 años que llevaba trabajando para él, jamás había mostrado interés en los aspectos sociales de sus proyectos. Y también quiero que averigües todo lo que puedas sobre una tal Sofía Mendoza, maestra de la escuela primaria Benito Juárez. Cuando Carmen salió, Sebastián tomó el contrato entre sus manos. 500 familias, un centro comercial que le daría ganancias millonarias, y en el centro de todo, como siempre, Sofía. Pero ¿qué pasaría si por una vez en la vida decidiera ser valiente y luchar por lo que realmente quería? Sebastián. Su voz salió quebrada, cargada de 5 años de dolor y arrepentimiento. Necesito contarte algo. Él se acercó lentamente, como si presintiera que lo que estaba por escuchar cambiaría todo entre ellos. Pero no aquí, continuó Sofía, mirando a su abuela que le sonreía con complicidad. ¿Podemos ir a algún lugar donde podamos hablar? ¿Quieres que vayamos al café de la esquina? ¿El que está junto a la farmacia? Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Abuela, vuelvo en 1 hora. Ve tranquila, niña, y esta vez, habla con el corazón. Salieron del hospital en silencio, caminando uno al lado del otro por las banquetas agrietadas del barrio. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo de colores naranjas y rosas que se reflejaban en los charcos del pavimento. El café, La Esperanza. Qué irónico el nombre. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera gastada y el aroma a café recién molido flotando en el aire. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver a los niños jugando fútbol en la calle. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó Sebastián, pero su voz sonaba tensa, como si se estuviera preparando para lo peor. Un café está bien. Pidió 2 cafés americanos, y se quedaron en silencio hasta que la mesera se alejó. Entonces, Sofía respiró profundo y decidió que era hora de ser valiente. Sebastián, hay algo que necesitas saber sobre por qué me fui esa noche. Te escucho. No fue porque dejé de amarte. Fue todo lo contrario. Los ojos de él se intensificaron, estudiando cada microexpresión en el rostro de ella. Mi hermano Ricardo, ¿lo recuerdas? Vagamente. Solo lo vi un par de veces en reuniones familiares. Él tenía problemas con drogas, problemas serios, y había adquirido deudas con gente muy peligrosa. Las palabras salían atropelladas, como si hubiera estado conteniendo esta historia durante demasiado tiempo. La noche antes de nuestra boda, me visitó. Estaba desesperado, aterrado. Me dijo que si no conseguía el dinero en 1 semana, lo iban a matar. Sebastián frunció el ceño. ¿Y por eso me dejaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Porque también me amenazó contigo. La confesión salió como un grito ahogado. Me dijo que si no me alejaba de ti, iba a usar sus contactos en el mundo de las drogas para hundirte. Iba a sembrar cocaína en tus oficinas. Iba a inventar historias sobre lavado de dinero. Sebastián, tú acababas de empezar tu empresa. Una acusación así te habría destruido. El silencio que siguió fue tan denso que Sofía pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambor de guerra. ¿Me estás diciendo que sacrificaste nuestra relación para protegerme? Te estoy diciendo que preferí romperte el corazón una vez antes que permitir que él destruyera toda tu vida. Sebastián se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar la información. Sofía, yo habría podido lidiar con cualquier amenaza. Teníamos abogados, contactos. Tenías 26 años y un préstamo bancario que apenas podías pagar. Una acusación de narcotráfico te habría llevado a la ruina. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Y yo no podía vivir sabiendo que por amarme,
Habías perdido todo lo que soñabas. ¿Y el dinero? ¿Conseguiste el dinero para salvarlo? Sofía asintió amargamente. Le vendí el anillo de compromiso que me diste. Vendí las joyas de mi madre. Empeñé todo lo que tenía de valor, pero no fue suficiente. ¿Qué pasó con él? Murió 3 años después. Sobredosis. Su voz se quebró. Todo este sacrificio, todo este dolor, y al final no sirvió para salvarlo. Sebastián extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella entre las suyas. El contacto fue como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Sofía, mírame. Ella levantó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros que habían sido su refugio tantas veces. Lo que hiciste fue increíblemente valiente y estúpido a la vez. A pesar de todo, ella se rió entre lágrimas. ¿Valiente y estúpido? Valiente porque estuviste dispuesta a sacrificar tu felicidad para protegerme. Estúpido porque creíste que yo no era capaz de luchar por nosotros. Sebastián, no, déjame terminar. Apretó su mano con más fuerza. Durante 5 años creí que me habías dejado porque no me amabas lo suficiente. Me volví amargado, calculador, frío. Construí murallas alrededor de mi corazón porque pensé que si tú, la única mujer que había amado de verdad, podías abandonarme tan fácilmente, entonces el amor era una mentira. Lo siento tanto. Pero ahora entiendo que hiciste lo que creíste correcto en ese momento. Y aunque me duele pensar en todos los años que perdimos, también me llena de orgullo saber que la mujer de la que me enamoré era capaz de tanto sacrificio por amor. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos ahora. ¿Puedes perdonarme?, susurró ella. Sofía, no hay nada que perdonar, pero sí hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Todavía me amas? La pregunta flotó en el aire del pequeño café como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos al hombre que había sido el amor de su vida, pero también al extraño en el que se había convertido, y finalmente al hombre que estaba siendo ahora, una mezcla de ambos que la llenaba de esperanza y terror a partes iguales. Te he amado cada día de estos 5 años, admitió finalmente. Pero también tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que hayamos cambiado demasiado. Miedo de que lo que teníamos ya no exista. Miedo de volver a perderte. Sebastián se levantó de su silla y se acercó a ella, arrodillándose junto a su asiento como había hecho tantas veces cuando eran jóvenes, y él quería consolarla después de un día difícil. Sofía Méndez, mírame. Mendoza. Lo corrigió automáticamente. Me cambié el apellido para que no pudieras encontrarme fácilmente. Él sonrió con ternura. Sofía Mendoza. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia entre el amor de los 25 y el amor de los 30? Ella negó con la cabeza. A los 25 amamos con la pasión y la ingenuidad de quien cree que el amor lo conquista todo. A los 30 amamos sabiendo que el amor requiere trabajo, paciencia, perdón y segundas oportunidades. Le tomó el rostro entre las manos, acariciando sus mejillas húmedas con los pulgares. Yo no quiero recuperar lo que teníamos hace 5 años. Sofía, quiero construir algo nuevo contigo, algo más fuerte, más maduro, más real. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes ahora? Entonces lo intentaremos de nuevo, y de nuevo, las veces que haga falta. La besó entonces, ahí en el pequeño café con olor a pan dulce y sueños aplazados. Fue un beso suave al principio, lleno de tentativa y perdón, pero que se fue intensificando hasta convertirse en una promesa, en una declaración, en 5 años de lágrimas y noches solitarias cristalizadas en un momento de perfecta conexión. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Esto significa que me das una segunda oportunidad?, preguntó él. Esto significa que nos damos una segunda oportunidad, lo corrigió ella. ¿Y lo de la escuela? ¿Aceptas que la construya? Sofía sonrió por primera vez en días. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál?
Que me dejes ayudarte a diseñarla, que sea un proyecto de los dos. Trato hecho. Se quedaron abrazados en el café hasta que empezó a oscurecer, hablando de todo y de nada, reconociéndose de nuevo, redescubriéndose. Pero cuando Sofía miró por la ventana y vio que ya era de noche, se dio cuenta de algo que la llenó de pánico. Sebastián, el hospital, los gastos de mi abuela. Ya está resuelto. ¿Qué? Mientras tú hablabas con ella, yo fui a administración y pagué todos los gastos médicos. Sofía se quedó con la boca abierta. ¿Cómo que ya está resuelto? Sebastián, eso debe haber costado una fortuna. Para mí no fue nada, y para ti lo era todo. Era lo mínimo que podía hacer después de enterarme de todo lo que has pasado. No puedo aceptar eso. Ya está hecho, Sofía. No se puede regresar el dinero. Ella lo miró, sintiéndose abrumada por tanta generosidad. ¿Cómo voy a pagarte? Sebastián se acercó y le susurró al oído. Dame una cita de verdad, déjame cortejarte como se debe. El corazón le dio un vuelco. ¿Una cita? Sí, mañana por la noche. Te recojo a las 7 y te llevo a cenar a algún lugar bonito. ¿Y después? Después vemos qué pasa, sin presiones, sin expectativas. Solo dos adultos redescubriéndose. Sofía sintió que se le dibujaba una sonrisa en los labios. ¿Sabes qué? Acepto. Pero mientras caminaban de regreso al hospital, tomados de la mano como adolescentes enamorados, ninguno de los dos imaginaba que al día siguiente recibirían una noticia que pondría a prueba esta segunda oportunidad de una manera que jamás habían imaginado. Porque a veces, cuando creemos que finalmente hemos encontrado nuestro final feliz, la vida decide recordarnos que las mejores historias de amor son aquellas que sobreviven a las tormentas más inesperadas. 3 días después de la confrontación en el rascacielos, Sofía caminaba por las calles empedradas de San Miguel, con los brazos llenos de libros y el corazón todavía doliendo. El barrio bullía con la actividad de siempre. Los vendedores de elotes pregonando su mercancía, las señoras platicando en las puertas de sus casas, los niños corriendo entre los charcos que había dejado la lluvia de la madrugada. Pero había algo diferente en el aire. Una tensión que se podía palpar, como esa sensación pegajosa antes de una tormenta eléctrica. Maestra Sofía, ¿es cierto que nos van a quitar la escuela? La vocecita de Pedrito, su alumno de 2º grado, la detuvo en seco. El niño de 7 años la miraba con esos ojos enormes, llenos de preocupación que partían el alma. Se arrodilló hasta quedar a su altura, acomodando un mechón rebelde de su cabello castaño claro. No te preocupes, mi cielo. Los adultos vamos a encontrar la manera de arreglar todo. ¿Sí? Pero mientras decía esas palabras, una voz en su cabeza le gritaba, ¿con qué cara le mientes a este niño? Sabes perfectamente que Sebastián va a firmar ese contrato. El Sebastián que había visto en esa sala de juntas no era el hombre del que se enamoró 8 años atrás. Ese Sebastián había sido cálido, generoso, capaz de pasar horas ayudando a su abuela con el jardín solo por verla sonreír. El hombre que encontró 3 días atrás tenía hielo en las venas y rencor en la mirada. Aunque, si era honesta consigo misma, ¿no tenía derecho a estar resentido? Después de todo, ella había sido quien lo abandonó sin explicaciones la noche antes de su boda. Ella había sido quien tomó la decisión más dolorosa de su vida, por razones que ni siquiera ahora, 5 años después, podía contarle. Porque hay secretos que es mejor llevarse a la tumba. ¿Verdad, Sofía? ¡Sofía! La voz la sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, la vecina de la esquina, corriendo hacia ella con una expresión de pánico que le heló la sangre. ¿Qué pasa, doña Carmen? Tu abuela se desmayó en el mercado. Ya está en el hospital general, pero no necesitó escuchar más. Los libros cayeron al suelo mientras echaba a correr por las calles de adoquín, esquivando vendedores y bicicletas, con el corazón bombeando tanto miedo que sentía que se le iba a salir del pecho. Su abuela Esperanza era lo único que le quedaba en el mundo.
La única persona que conocía toda la verdad sobre por qué había dejado a Sebastián. La única que la había consolado durante esas noches interminables, donde despertaba llorando su nombre. Llegó al hospital con los pulmones ardiendo y el cabello pegado a la frente por el sudor. La sala de urgencias olía a desinfectante y a desesperación, ese olor que se queda pegado en la ropa y en la memoria. Disculpe, busco a la señora Esperanza Mendoza. Se desmayó hace... ¿Familiar? Soy su nieta. Habitación 308, tercer piso. Subió las escaleras de 2 en 2, porque el elevador le parecía demasiado lento para la urgencia que sentía. Cuando llegó a la habitación, la encontró conectada a un suero, con la piel pálida como papel de china y los ojos cerrados. «Abuela», susurró, tomando su mano arrugada entre las suyas. «No se preocupe, señorita. Solo fue una bajada de presión, pero a su edad tenemos que ser cuidadosos». El doctor, un hombre joven de bata blanca, le sonrió con esa tranquilidad profesional que se supone debe calmar a las familias. ¿Ha estado bajo mucho estrés últimamente? Sofía cerró los ojos. Claro que había estado bajo estrés. Toda la familia sabía del desalojo inminente. Su abuela llevaba 3 semanas sin dormir bien, preocupándose por dónde iban a vivir, cómo iban a pagar una nueva renta con la pensión miserable que recibía. Sí, han sido días difíciles. Le vamos a dar de alta mañana por la mañana, pero necesita reposo absoluto. Y Pante, el doctor bajó la voz. Los gastos de la hospitalización. ¿Cuánto es? Cuando escuchó la cifra, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con su sueldo de maestra, tardaría meses en juntar esa cantidad, y eso sin contar los medicamentos, los estudios de seguimiento. ¿Hay algún programa de apoyo o...? Lo siento, pero los programas gubernamentales están saturados. Necesitamos el pago antes del alta. Se quedó ahí, sentada junto a la cama de su abuela, calculando mentalmente su cuenta bancaria y llegando siempre a la misma conclusión desesperante. No tenía suficiente dinero. Las horas pasaron lentamente. Su abuela despertó al atardecer, cuando los rayos del sol se colaban dorados por la ventana del hospital. «Mi niña hermosa», murmuró con voz ronca. «No debiste venir corriendo. Estoy bien». «Abuela, no digas eso. Me morí del susto». Esperanza la estudió con esos ojos grises que habían visto pasar casi 90 años de historia, revoluciones y amores perdidos. «¿Cómo te fue con ese muchacho? ¿Con Sebastián?» Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Durante 5 años había logrado evitar hablar de él, incluso con su abuela, pero después de esa confrontación en el rascacielos, tenía el corazón hecho pedazos. Como era de esperarse, me odia, abuela. Y tiene derecho a hacerlo. Ay, niña. El odio y el amor son las 2 caras de la misma moneda. Si te odiara de verdad, ya habría firmado ese contrato el mismo día. ¿Cómo sabes que no lo ha hecho? Su abuela sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. Porque esta mañana vinieron unos muchachos de su empresa a medir terrenos y a hablar con las familias. Pero no para desalojar, sino para ofrecer reubicaciones dignas y compensaciones justas. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. ¿Qué? Lo que oyes, mi niña. Parece que ese muchacho no es tan malo como pensabas. ¿Pero eso qué significaba? ¿Que había decidido no firmar el contrato? ¿Que su interrupción había servido de algo? ¿O era simplemente una jugada empresarial para quedar bien con la prensa? Disculpe. Una voz masculina desde la puerta de la habitación las interrumpió. Sofía levantó la vista y sintió que el mundo se detenía de nuevo. Ahí estaba Sebastián Herrera, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca de algodón que lo hacía ver más joven, más parecido al hombre del que se enamoró. En las manos llevaba un ramo de margaritas blancas y una expresión que no supo interpretar. ¿Puedo pasar? La voz le salió como un susurro apenas audible. ¿Qué haces aquí? Me enteré de lo de tu abuela. Vine a ver cómo estaba. ¿Cómo se había enterado? ¿La había estado investigando? Sebastián se acercó a la cama con pasos cuidadosos.
como si temiera asustar a un animal herido. Señora Esperanza, ¿verdad? Soy Sebastián. Los ojos de su abuela se iluminaron con una chispa de picardía que Sofía conocía demasiado bien. ¡Ay! Pero si eres el famoso Sebastián, el que traía loco a mi nieta hace años. Abuela. Sofía sintió que se le subía el calor a las mejillas. ¿Qué? ¿Acaso no es cierto que te la pasabas hablando de él todo el día? Sebastián esto, Sebastián aquello. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados. Señora, traje estas flores para usted. Sebastián las puso en el buró y Sofía notó que había recordado que las margaritas eran las favoritas de su abuela. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Gracias, hijo. Aunque me preocupa todo este asunto de la casa. Por eso mismo vine a hablar con ustedes. Sebastián jaló una silla de plástico y se sentó junto a la cama, ignorando por completo la tensión que se palpaba en el aire. He decidido cancelar el proyecto del centro comercial. Las palabras cayeron en la habitación como bombas de silencio. Sofía se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cancelarlo? ¿Pero por qué? Porque tenías razón. La miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. El Sebastián que conociste nunca habría desplazado a 500 familias por dinero. ¿Pero qué estaba pasando aquí? ¿Por qué estabas siendo tan humano? Hijo, eso es muy noble de tu parte, pero seguramente ese proyecto te iba a dejar mucho dinero. El dinero se puede ganar de muchas maneras, señora Esperanza, pero la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto, esa no tiene precio. Sofía sintió que algo se le desacomodaba en el pecho. Por un momento, por un segundo peligroso, ese hombre sentado junto a la cama de su abuela le recordó tanto al Sebastián que había amado que tuvo que apartar la mirada. Además, continuó él, he estado pensando en una propuesta alternativa. ¿Cuál? ¿Qué les parecería si en lugar de un centro comercial, construyéramos una escuela nueva? Una escuela primaria moderna, con laboratorios, biblioteca, canchas deportivas, todo lo que los niños de San Miguel se merecen. Esta vez fue el turno de Sofía de quedarse sin palabras. Una escuela nueva significaría más oportunidades para sus alumnos, mejores condiciones de trabajo, recursos que nunca había soñado tener. ¿Y cómo piensas financiar algo así?, preguntó con desconfianza. Una escuela no deja ganancias. ¿Quién dice que todo en la vida tiene que dejar ganancias? Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento el tiempo retrocedió 5 años. A veces vale la pena invertir en cosas que no se pueden medir en pesos y centavos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba siendo tan perfecto? Hijo, eso suena maravilloso, pero debe ser una inversión enorme. Mi empresa ha tenido muy buenos años, señora Esperanza, y honestamente, después de ver la pasión con la que Sofía habló de esos niños, bueno, me di cuenta de que hay cosas más importantes que las ganancias. No podía estar pasando esto. No podía estar enamorándose de él otra vez. No después de todo lo que había pasado, no después de todos los secretos que seguía guardando. Sebastián, ¿podemos hablar afuera? Su voz sonó más brusca de lo que pretendía. Claro. Se disculparon con su abuela y salieron al pasillo del hospital. El aire olía a antiséptico y a café de máquina, pero Sofía apenas lo notaba porque toda su atención estaba concentrada en el hombre que tenía frente a ella. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿El qué? Todo esto, las flores, la escuela, cancelar un proyecto millonario. ¿Por qué? Sebastián se recargó contra la pared, estudiándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. ¿De verdad quieres saber por qué? Sí. Porque en 5 años no había podido sacarte de mi cabeza. Porque ese día en la oficina, cuando te vi defender a esas familias con tanta pasión, recordé por qué me enamoré de ti en primer lugar. No. Esto no podía estar pasando, Sebastián. Y porque cuando me enteré de que tu abuela estaba en el hospital, me di cuenta de algo que me aterró.
La idea de que algo te pasara, de que algo les pasara, me dolió más de lo que esperaba. Se acercó un paso más, tanto que pudo ver las pequeñas arrugas que habían aparecido alrededor de sus ojos en estos 5 años. Pero sobre todo, Sofía, lo hago porque todavía te amo. Las palabras se quedaron flotando en el aire del pasillo, pesadas como plomo y peligrosas como dinamita. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies y que todos los argumentos racionales que se había construido durante 5 años se desmoronaban como castillos de arena. No puedes decirme eso. ¿Por qué no? Porque se llevó las manos al rostro, tratando de pensar con claridad. Porque han pasado 5 años. Porque las cosas no se pueden arreglar así de fácil. Porque hay cosas que no sabes, que no puedes saber. Entonces explícame. Su voz se alzó ligeramente, pero de inmediato se controló. Por favor, Sofía, dame una razón. Dame algo con lo que pueda trabajar. ¿Cómo explicarle que lo había dejado para salvarlo? ¿Cómo contarle que su hermano había amenazado con destruir su empresa si no se alejaba de él? ¿Cómo decirle que había sacrificado su felicidad para proteger sus sueños? No puedo. ¿No puedes o no quieres? La pregunta la golpeó como una bofetada, porque la verdad era que quería contarle todo. Quería desahogarse, explicarle que cada día de estos 5 años había sido una tortura, que no había pasado una sola noche sin soñar con él. Pero también sabía que si le contaba la verdad, Sebastián sería capaz de enfrentarse a su hermano Ricardo, de iniciar una guerra que podría destruir todo lo que había construido. Y ella no podía permitir eso. Sebastián, yo. Se detuvo cuando vio que una enfermera se acercaba. Señorita Mendoza, su abuela la está pidiendo. Fue la excusa perfecta para escapar de esa conversación que la estaba desarmando por completo. Pero cuando llegó a la habitación, su abuela tenía una expresión en el rostro que no auguraba nada bueno. Niña, siéntate, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, abuela? Ese muchacho te sigue queriendo con toda el alma. Abuela, no me interrumpas. Y tú también lo quieres a él, no me vengas con cuentos. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No es tan simple. ¿Por lo de Ricardo? La pregunta la dejó helada. Su abuela sonrió con tristeza. ¿Creías que no sabía lo que pasó hace 5 años? Niña, tengo casi 90 años. He visto de todo en esta vida. ¿Cómo? Tu primo Miguel me contó todo después del entierro de tu mamá. ¿Cómo Ricardo amenazó con hundir la empresa de Sebastián si no te alejabas de él? ¿Cómo te chantajeó con esas deudas que tenía con gente peligrosa? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía como una cascada que había contenido durante años. No podía dejar que destruyera todo lo que Sebastián había trabajado. Su empresa era su vida, su sueño. ¿Y tu felicidad qué, niña tonta? Mi felicidad no importaba si eso significaba salvar la suya. Su abuela suspiró profundamente. ¿Y sabes qué pasó con Ricardo después? Sofía negó con la cabeza. Después de alejarse de Sebastián, había cortado todo contacto con su familia paterna. Murió hace 3 años. Sobredosis. Toda esa gente peligrosa, todas esas amenazas, ya no existen, mi niña. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Ricardo estaba muerto. Las amenazas ya no existían. Todo el sacrificio, todo el dolor de estos 5 años, había sido en vano. ¿Por qué no me dijiste? Susurró. Porque tenías que darte cuenta tú sola de que el amor verdadero vale la pena luchar por él, sin importar los obstáculos. En ese momento, Sebastián apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, pero... ¿Sofía? ¿Estás bien? Ella lo miró a través de las lágrimas, viendo por primera vez en 5 años la posibilidad real de ser feliz. Pero también sabiendo que después de todo el daño que le había causado, tal vez ya era demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con una lluvia torrencial que golpeaba los cristales de la ventana como lágrimas del cielo. Sofía despertó en el sillón del hospital, donde había pasado la noche cuidando a su abuela,
con el cuerpo adolorido pero el corazón más ligero de lo que había estado en años. Su abuela ya se veía mucho mejor. Los colores habían regresado a sus mejillas, y sus ojos grises brillaban con esa chispa traviesa que la caracterizaba. «Buenos días, niña. ¿Dormiste algo?» «Un poco», mintió Sofía, estirando los músculos entumecidos. «¿Cómo te sientes?» «Como nueva. Creo que esa conversación de ayer me curó mejor que cualquier medicina». Sofía sonrió, recordando la noche anterior. El beso en el café, las manos entrelazadas, la promesa de una segunda oportunidad. Todo se sentía como un sueño del que no quería despertar. «Abuela, Sebastián me invitó a cenar esta noche». «Ay, qué bueno. ¿Y ya decidiste qué te vas a poner?» «No he pensado en eso. Hace 5 años que no voy a una cita real. Pues ponte el vestido azul marino que compramos el año pasado. Ese que te queda tan bonito». Estaban platicando sobre la cena, cuando la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Una mujer elegante, de cabello rubio platinado y traje sastre impecable, entró como si fuera la dueña del lugar. Sofía la reconoció inmediatamente, aunque habían pasado años desde la última vez que la vio. Victoria Santamaría, la exnovia de Sebastián. La misma que había estado con él justo antes de que empezaran su relación. La que siempre había dejado claro que creía que Sebastián estaba con la mujer equivocada. «Sofía, qué sorpresa encontrarte aquí». Su tono era dulce como la miel, pero había veneno en sus ojos azules. «Victoria, ¿qué haces aquí?» «Vine a visitar a mi suegra. Está en la habitación de al lado». Se acercó con pasos elegantes, estudiando la habitación modesta y la ropa sencilla de Sofía con una mirada que lo decía todo. «Me enteré de que ayer tuviste una conversación interesante con Sebastián». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Cómo sabía eso? «No sé a qué te refieres». «Ay, querida, no finjas. En los círculos empresariales no se habla de otra cosa. La misteriosa ex prometida que apareció de la nada para salvarlo de un mal negocio». Victoria se sentó en la silla de visitantes sin ser invitada. «¿Sabes? Es adorable que Sebastián haya tenido un momento de nostalgia, pero ambas sabemos que eso es todo lo que fue». «¿De qué estás hablando?» Victoria sonrió con condescendencia. «Sebastián y yo hemos estado cerca estos últimos meses, muy cerca. De hecho, anoche cenamos juntos y me contó todo sobre su encuentro contigo». Las palabras cayeron sobre Sofía como cubetas de agua helada. ¿Anoche? Pero si anoche habían estado juntos en el café, besándose, planeando su cita. Eso es imposible. «Ah, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar que tienes algún derecho sobre él?» Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. «Querida, tú lo abandonaste. Yo estuve aquí todos estos años, apoyándolo, acompañándolo en las buenas y en las malas. ¿De verdad creías que iba a tirar todo eso por la basura por una pequeña dosis de nostalgia? Él me dijo que me amaba. Los hombres dicen muchas cosas cuando se sienten vulnerables, pero cuando regresan a la realidad, cuando recuerdan quién estuvo realmente a su lado, bueno, las decisiones se toman solas». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo? ¿Que el beso, las palabras de amor, la promesa de una segunda oportunidad, hubieran sido solo un momento de debilidad de su parte? «Mira, Sofía, no quiero ser cruel contigo. Sé que estos años han sido difíciles». Victoria miró alrededor de la habitación de hospital con lástima apenas disimulada. «Pero Sebastián ya no es el muchacho idealista del que te enamoraste. Es un hombre de negocios serio, con responsabilidades serias. Necesita una mujer que entienda su mundo, que pueda moverse en su círculo social, que tenga dinero». La voz de la abuela Esperanza sonó como un látigo desde la cama. Victoria se volteó, como si hubiera olvidado que había otra persona en la habitación. «Señora, no quise. Yo tengo 85 años, niña. He visto pasar muchas Victorias en mi vida.
Mujeres que creen que el amor se compra con vestidos caros y apellidos importantes. Señora, yo no... No me interrumpas. A pesar de estar en una cama de hospital, la abuela Esperanza irradiaba una autoridad que hizo que Victoria retrocediera. Mi nieta vale más que 1000 como tú. Y si ese muchacho no se da cuenta, entonces no se merece su amor. Abuela, está bien. Sofía se sentía mareada, confundida, como si estuviera viviendo una pesadilla. No, no está bien. Su abuela se incorporó en la cama. Esta mujer viene aquí a llenar tu cabeza de dudas, justo cuando finalmente habías encontrado la felicidad. Victoria se levantó, alisando su falda con movimientos nerviosos. Miren, no vine aquí a pelear, solo vine a aclarar las cosas. Sebastián es un caballero, nunca te va a decir directamente que ya no hay nada entre ustedes, pero yo, como como la mujer que va a casarse con él, creí que tenía el derecho de... ¿Casarse? La palabra salió de la boca de Sofía como un susurro ahogado. Ay, ¿no te dijo? Nos vamos a comprometer oficialmente la próxima semana. La fiesta va a ser en el Club Hípico. Todos los empresarios importantes van a estar ahí. El mundo se desplomó. Literalmente se desplomó alrededor de Sofía como si fuera un castillo de naipes bajo la lluvia. Todo lo de la noche anterior, todas las promesas, todos los besos. ¿Había sido mentira? Sofía, querida, sé que esto duele. Pero es mejor que lo sepas ahora antes de hacerte ilusiones falsas. Victoria se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, ¿y sobre eso de la escuela? Sebastián me comentó que va a retomar el proyecto del centro comercial. Al final, los negocios son los negocios, ¿verdad? Cuando la puerta se cerró, Sofía se desplomó en la silla como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de golpe. Su abuela la llamaba, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro planeta. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había creído que 5 años de dolor y rencor se podían borrar con una conversación y un beso? Victoria tenía razón. Ella había sido solo un momento de nostalgia, una debilidad pasajera de un hombre exitoso que ya tenía su vida resuelta. Niña, mírame. Abuela, tengo que irme. Sofía. Pero ella ya estaba corriendo por los pasillos del hospital, bajando las escaleras de 2 en 2, saliendo a la lluvia torrencial que empapó su ropa en segundos. Corrió sin rumbo por las calles de San Miguel, sollozando bajo la lluvia como una protagonista de telenovela, sintiéndose estúpida y usada y completamente rota. Llegó a su pequeño departamento chorreando agua, con el cabello pegado a la cara y el corazón hecho pedazos. Se quitó la ropa mojada, se puso su pijama más vieja y se acurrucó en el sofá, decidida a no salir de ahí nunca más. El teléfono sonó varias veces. Era Sebastián, por supuesto, pero ella no contestó. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a enfrentar la humillación de saber que había sido solo un capricho, una aventura nostálgica antes de su compromiso con Victoria? Las horas pasaron lentamente. La lluvia seguía golpeando las ventanas como dedos impacientes, y Sofía se quedó ahí, viendo televisión sin verla realmente, comiendo cereal directo de la caja, sintiéndose como la heroína trágica de su propia historia. Hasta que alguien tocó a la puerta. Sofía, abre, sé que estás ahí. Era él. Por supuesto que era él. Vete, Sebastián, no quiero hablar contigo. No me voy a ir hasta que me expliques qué pasó. Quedamos de vernos a las 7 y son las 9. Ya no hay nada que explicar. Silencio del otro lado de la puerta. Luego, su voz, más suave. Sofía, por favor, sea lo que sea que pasó, podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo iban a arreglar el hecho de que se iba a casar con otra mujer? ¿Cómo iban a arreglar el hecho de que ella había sido lo suficientemente tonta como para creer que tenían una segunda oportunidad? Solo vete, por favor. No. ¿Qué? Que no me voy. Me voy a quedar aquí sentado en el pasillo hasta que abras esa puerta. ¿En serio? ¿Era tan necio como para quedarse ahí afuera? Pasaron 10 minutos, 20, media hora.
Finalmente, Sofía no pudo más. Abrió la puerta de golpe, encontrándose con Sebastián sentado en el suelo del pasillo, empapado de lluvia, con la camisa blanca pegada al cuerpo y el cabello goteando agua. ¿Estás loco? ¿Te vas a enfermar? No me importa. Se levantó lentamente. ¿Puedo pasar? Contra su mejor juicio, se hizo a un lado. Él entró a su pequeño departamento, mirando alrededor con curiosidad. Era un lugar sencillo. Una sala-cocina pequeña, una habitación, un baño. Las paredes estaban llenas de dibujos de sus alumnos y fotos de su abuela. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Porque no tenemos nada de qué hablar. Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Sofía se cruzó de brazos, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. Porque me enteré de tu compromiso con Victoria. La expresión de Sebastián cambió completamente. De confusión pasó a sorpresa, de sorpresa a comprensión, y de comprensión a algo que parecía peligrosamente cercano a la furia. ¿Mi qué? No te hagas el desentendido. Victoria vino al hospital esta mañana a contarme todo, que anoche cenaron juntos, que se van a comprometer la próxima semana, que lo de ayer fue solo nostalgia. Sofía, ¿tú le creíste? Su tono era tan incrédulo que ella se sintió estúpida por un momento. ¿Por qué no le iba a creer? Porque Victoria es una mentirosa manipuladora que ha estado tratando de regresar conmigo desde hace 3 años. Pero ella dijo, me importa un carajo lo que haya dicho. Se acercó a ella, tomándola por los hombros. ¿De verdad crees que después de todo lo que hablamos ayer, después de besarte, después de prometerte que quería construir algo contigo, me iría a cenar con mi ex? ¿No cenaste con ella anoche? Claro que no. Anoche estuve contigo hasta las 10 y después me fui directo a mi casa. La certeza en su voz la hizo dudar por primera vez desde la mañana. Entonces, ¿por qué sabía lo de nuestra conversación? Porque esta ciudad es un pañuelo, y Victoria tiene espías en todos lados. Su mejor amiga es la secretaria del director del hospital. Sofía se sintió como la persona más estúpida del planeta. ¿Entonces no te vas a casar con ella? Por supuesto que no. Dios mío, Sofía, ¿cómo puedes siquiera pensar eso? ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque tengo miedo. Porque durante 5 años me convencí de que tú eras mejor sin mí, y ahora que existe la posibilidad de ser felices juntos, me aterra que no sea real. Sebastián la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que pudo sentir los latidos de su corazón contra su mejilla. Sofía, mírame. Ella levantó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros que la conocían mejor que nadie. Yo no soy perfecto. He cometido errores. Me he vuelto más duro, más desconfiado. Pero hay una cosa que nunca ha cambiado en estos 5 años. Tú sigues siendo la única mujer que he amado de verdad. ¿Y Victoria? Victoria es parte de un pasado que no quiero repetir. Tú eres el futuro que quiero construir. La besó entonces, ahí en su sala pequeña y modesta, con ambos todavía mojados por la lluvia. Pero este beso fue diferente al del café. Fue desesperado, urgente, lleno de 5 años de soledad y la promesa de que nunca más iban a permitir que nada ni nadie los separara. Cuando se apartaron, ambos estaban temblando. ¿Me perdonas por haber dudado? Solo si me perdonas por no haberte buscado cuando Victoria empezó con sus juegos. ¿Sus juegos? Sebastián suspiró. Lleva meses inventando historias sobre una relación que no existe. Le he dicho 1000 veces que no estoy interesado, pero ella parece creer que la persistencia va a cambiar mis sentimientos. ¿Y por qué no me dijiste eso ayer? Porque no quería que nuestro reencuentro se empañara hablando de ella. Quería que fuera solo sobre nosotros. Sofía se sintió idiota por haber creído tan fácilmente las mentiras de Victoria. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 5 años. Vamos a luchar por esto sin importar lo que digan los demás. ¿Y si Victoria sigue tratando de separarnos? Entonces vamos a enfrentarla juntos. Le acarició el rostro con ternura. Sofía, yo no quiero una relación a medias. No quiero que tengas que esconderte o sentirte insegura.
Quiero que todo el mundo sepa que eres la mujer más importante de mi vida. Eso significa que mañana mismo voy a tener una conversación muy clara con Victoria. Y después, si tú quieres, me gustaría que fuéramos juntos a ver el terreno donde vamos a construir la escuela. El corazón de Sofía se llenó de una calidez que no había sentido en años. ¿En serio vas a construir la escuela? Por supuesto. ¿Creías que iba a cambiar de opinión por los chismes de una mujer despechada? Es que ella dijo que ibas a retomar el proyecto del centro comercial. Sofía, lo único que voy a retomar es mi vida contigo. La cargó entonces, haciéndola girar en el aire de su pequeña sala hasta que ambos terminaron riéndose como adolescentes. Cuando la bajó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos hacer esa cena que se canceló. Ahora, ¿con esta lluvia? ¿Por qué no? Podemos pedir comida china y comer aquí, en tu sofá. Será mucho más romántico que cualquier restaurante elegante. Y así fue como terminaron esa noche, compartiendo arroz frito y rollos primavera sentados en el suelo de la sala, hablando hasta la madrugada sobre todo lo que habían vivido en esos 5 años de separación, reconociendo las cicatrices que los años habían dejado en ambos, pero también descubriendo que el amor verdadero no solo sobrevive al tiempo y la distancia, sino que se fortalece con ellos. Sebastián, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? El día que me fui, no solo fue por las amenazas de Ricardo, también fue porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que algún día te dieras cuenta de que merecías algo mejor que una maestra de primaria sin dinero, ni conexiones importantes. Él la miró con una ternura que la desarmó completamente. ¿Sabes cuál fue mi mayor error en estos 5 años? ¿Cuál? Haber creído que podía ser feliz sin ti. Haber pensado que el éxito profesional podía llenar el vacío que dejaste en mi vida. ¿Y ahora? Ahora sé que todos los logros del mundo no valen nada si no tengo con quién compartirlos. Cuando amaneció, seguían despiertos, acurrucados en el sofá, viendo salir el sol por la ventana empañada. La lluvia había parado y los primeros rayos dorados se filtraban entre las cortinas sencillas, iluminando sus rostros cansados pero felices. «Tengo que ir al hospital a ver a mi abuela», murmuró Sofía, sin ganas de moverse de los brazos de Sebastián. «Yo te llevo». «¿No tienes que trabajar?» «Hoy no. Hoy mi prioridad eres tú». Se arreglaron juntos, compartiendo el pequeño baño como si fuera lo más natural del mundo. Sebastián se puso una de las camisas que había dejado olvidada años atrás y que Sofía nunca pudo deshacerse de tirar. Le quedaba un poco ajustada, pero se veía tan guapo que ella sintió mariposas en el estómago como adolescente enamorada. Llegaron al hospital tomados de la mano, y Sofía se dio cuenta de que por primera vez en 5 años no sentía la necesidad de esconderse o fingir. Esto era real. Él estaba ahí con ella, eligiendo estar ahí a pesar de todo lo que había pasado. Su abuela los recibió con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Miren nada más. Qué milagro verlos juntos y felices. Abuela, sobre lo de ayer con Victoria. ¿Esa víbora vino a llenarte la cabeza de mentiras? La anciana frunció el ceño. Ay, niña, te dije que no le creyeras. Tenías razón, como siempre. Sebastián se acercó a la cama y tomó la mano de la abuela Esperanza. Señora, quiero pedirle un favor. Dime, hijo. Quiero pedirle la mano de su nieta, oficialmente, como se debe. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Estaba hablando en serio? ¿Otra vez? Preguntó la abuela con una sonrisa traviesa. ¿No te bastó con la primera vez? La primera vez era un muchacho inmaduro que creía que el amor era suficiente. Ahora soy un hombre que sabe que el amor hay que cuidarlo, protegerlo y luchar por él todos los días. ¿Y esta vez no te vas a echar para atrás, niña?, le preguntó a Sofía con severidad fingida. Esta vez vamos a enfrentar todo juntos, abuela. Lo prometo. Entonces tienes mi bendición, hijo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que la boda sea aquí, en San Miguel. Nada de hoteles de lujo ni salones elegantes,
Que sea una fiesta del pueblo, como corresponde. Sebastián se rió. Señora, usted pide y yo cumplo. Salieron del hospital con el alta de la abuela y con el corazón lleno de planes. Sebastián había insistido en que se quedara en su casa mientras se recuperaba, y aunque Esperanza protestó por educación, se notaba que le gustaba la idea. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora?, le preguntó Sebastián mientras instalaban a su abuela en la habitación de huéspedes de su casa en Las Lomas. ¿Qué? Ir a comprar un anillo. Sebastián, no necesitamos. Sí necesitamos. Necesito hacerlo bien esta vez. Todo bien, desde el principio. Fueron a la joyería más exclusiva de Polanco, donde Sebastián era obviamente un cliente conocido. Sofía se sintió un poco intimidada por el lugar, con sus vitrinas llenas de diamantes que costaban más que su sueldo anual, pero él la tomó de la mano y le susurró: «Solo mira los anillos, no los precios». Eligieron uno sencillo pero hermoso, un solitario de diamante montado en oro blanco, elegante sin ser ostentoso. Cuando Sebastián se arrodilló ahí mismo, en medio de la joyería, para ponérselo oficialmente, Sofía sintió que toda su vida anterior había sido solo la preparación para ese momento. Sofía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida juntos, con una escuela, una familia y todas las aventuras que nos esperan? Sí, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pues sí, quiero todo eso contigo. Los empleados de la joyería aplaudieron, los otros clientes sonrieron, y por primera vez en 5 años, Sofía se sintió completamente feliz. Pero la felicidad completa no llega sin obstáculos, y el suyo tenía nombre y apellido: Victoria Santamaría. Esa misma tarde, mientras celebraban el compromiso en un restaurante pequeño y acogedor de San Miguel, apareció como una tormenta vestida de Chanel. «Sebastián, qué sorpresa encontrarte aquí». Él no levantó la vista de su plato. «Victoria, ¿no me vas a invitar a sentarme?» No. La frialdad en su voz habría congelado el infierno. Pero Victoria era inmune al rechazo. «Ay, qué grosero. Supongo que la influencia del barrio se te está pegando». «Victoria, te voy a decir esto una sola vez y muy claro. Sofía y yo nos vamos a casar. Si no puedes respetar eso, entonces no tenemos nada más que hablar». ¿Casarse? Su risa sonó como vidrios rotos. «Sebastián, no seas ridículo. ¿Qué va a decir tu círculo social? ¿Qué van a pensar tus socios cuando vean que te casaste con una maestra de primaria?» Fue en ese momento que Sebastián hizo algo que Sofía no esperaba. Se levantó de la mesa, caminó hasta donde estaba Victoria, y le habló con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «¿Sabes qué, Victoria? Durante años me preocupé por lo que pensaran los demás. Me volví frío, calculador, obsesionado con las apariencias. ¿Y sabes qué conseguí con eso? 5 años de soledad y amargura. Sebastián, no he terminado». Su voz se hizo más firme. «Sofía vale más que todos mis socios juntos. Es generosa, valiente, inteligente y genuinamente buena. Cosas que tú, con todos tus vestidos de diseñador y tu apellido ilustre, jamás vas a hacer. No puedes hablarme así». «Puedo y lo hago. Y ahora te voy a pedir que te vayas de aquí y que no vuelvas a molestar a mi prometida, porque si lo haces…» Su sonrisa fue peligrosa. «Descubrirás que el Sebastián frío y calculador sigue aquí cuando alguien amenaza lo que amo». Victoria se fue como había llegado, como una tormenta, pero esta vez derrotada. Cuando Sebastián regresó a la mesa, Sofía lo miraba con admiración y algo más. ¿Sabes qué acaba de pasar? ¿Qué? Te acabo de enamorar todavía más. Se rieron como cómplices, sabiendo que habían superado el último obstáculo real de su pasado. Los siguientes meses pasaron como un sueño. La construcción de la escuela comenzó con gran ceremonia, con Sofía dirigiendo el diseño pedagógico y Sebastián manejando la logística. Trabajar juntos les permitió redescubrirse de maneras que nunca habían imaginado. Él descubrió su pasión por la educación,
la forma como se iluminaba cuando hablaba de sus alumnos, su capacidad infinita para soñar con un mundo mejor. Ella descubrió su generosidad oculta, su perfeccionismo cuando se trataba de hacer las cosas bien, su humor seco que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. ¿Sabes qué me gusta más de esta escuela?, le preguntó una tarde, mientras supervisaban la instalación de los juegos en el patio. ¿Qué? Que va a ser nuestra primera obra juntos, el primer proyecto que construimos como equipo. ¿Y no será el último? Espero que no. Espero que tengamos muchos proyectos juntos. La escuela, tal vez una fundación, una casa llena de niños. ¿Niños? ¿No quieres tener hijos conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa, pero cuando se imaginó pequeñas versiones de Sebastián corriendo por una casa llena de risas y amor, sintió una calidez que se extendió desde el pecho hasta las puntas de los dedos. Quiero todo contigo, Sebastián. Todo. La boda se celebró un sábado de primavera en la plaza principal de San Miguel, tal como había pedido la abuela Esperanza. No hubo salón elegante ni orquesta sinfónica, sino mariachi, comida casera preparada por las señoras del barrio, flores de los jardines locales y la alegría genuina de una comunidad que había adoptado a Sebastián como uno de los suyos. Sofía caminó hacia el altar acompañada por su abuela, que a pesar de sus 85 años, se veía radiante con su vestido azul marino. El vestido de novia era sencillo pero elegante. Satín marfil con encaje en los hombros. El cabello recogido en un chongo bajo adornado con las perlas que habían pertenecido a su madre. Cuando Sebastián la vio caminar hacia él, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba devastadoramente guapo con su smoking negro, pero lo que la enamoró fueron sus ojos, llenos de amor, promesas y la certeza absoluta de que esta vez nada ni nadie los iba a separar. ¿Estás listo?, le susurró cuando llegó al altar. He estado listo desde hace 8 años, le respondió. Los votos que escribieron fueron simples pero profundos. Sebastián, comenzó Sofía. Te prometo que esta vez vamos a enfrentar todo juntos. Te prometo que cuando venga la tormenta, no voy a huir. Te prometo que voy a luchar por nosotros todos los días de mi vida. Sofía, respondió él. Te prometo que voy a proteger este amor como el tesoro que es. Te prometo que nunca voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Y te prometo que voy a amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Cuando el padre los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue la culminación de 8 años de amor, 5 años de dolor y la promesa de toda una vida por delante. La fiesta duró hasta el amanecer. Bailaron, comieron, rieron y lloraron con una comunidad que los había acogido como familia. Sebastián, que al principio se había sentido fuera de lugar, terminó jugando fútbol con los niños del barrio y aprendiendo a hacer tortillas con las abuelas. ¿Sabes qué?, le dijo Sofía mientras bailaban la última canción. Creo que este Sebastián me gusta más que el de hace 5 años. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque este Sebastián sabe lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es eso? Esto, señaló alrededor, su abuela riéndose con los vecinos, los niños corriendo entre las mesas, las luces colgadas en los árboles que convertían la plaza en algo mágico. Una comunidad, una familia, amor verdadero. 6 meses después, cuando inauguraron oficialmente la escuela primaria, Esperanza Mendoza, nombrada así en honor de su abuela, Sofía estaba parada frente al edificio nuevo con las manos sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. ¿Crees que será niño o niña?, le preguntó Sebastián, abrazándola por la espalda. No me importa. Solo espero que herede tu tenacidad y mi amor por enseñar. ¿Y si hereda tu terquedad y mi tendencia a los negocios? Entonces Dios nos agarre confesados. Se rieron, viendo a los niños correr por los pasillos nuevos, usando los laboratorios modernos, jugando en las canchas deportivas que habían soñado juntos. ¿Sabes qué me da más orgullo de todo esto?, le preguntó Sebastián. ¿Qué? Que cuando nuestros hijos pregunten cómo se conocieron sus papás,
Vamos a poder decirles que su amor construyó no solo una familia, sino una escuela, una comunidad, un futuro mejor para cientos de niños. Es una bonita historia de amor, ¿verdad? Es la mejor historia de amor que conozco. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en su nueva casa, una hermosa residencia que habían construido justo en los límites entre Las Lomas y San Miguel, como símbolo de los dos mundos que habían decidido unir, Sebastián encontró a Sofía leyendo una carta. ¿Qué es eso? Una invitación. ¿De qué? Del Club Hípico, para el baile de gala anual. Victoria va a ser la madrina del evento. Sebastián tomó la invitación y, sin siquiera leerla, la tiró a la basura. Sebastián, ¿qué haces? Ese mundo ya no es mi mundo, Sofía. Mi mundo eres tú, nuestra familia, nuestra escuela, esta comunidad que nos adoptó. ¿No extrañas nada de esa vida? ¿Sabes qué extraño? ¿Qué? Nada. Absolutamente nada. La besó entonces, ahí en su recámara llena de fotos de su boda, de sus alumnos, de su abuela, de todos los momentos importantes de su nueva vida juntos. Te amo, Sebastián Herrera. Y yo te amo, Sofía Herrera. Suena bien, ¿verdad? Sofía Herrera. Suena perfecto. Y mientras se quedaban dormidos abrazados, con la luna llena iluminando su casa nueva y el sonido de la ciudad susurrando promesas de mañana, ambos supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar. Un amor que no solo sobrevive a las tormentas, sino que se fortalece con ellas. Un año después, cuando nació su primera hija, una niña de ojos verdes como su madre y la sonrisa traviesa de su padre, la llamaron Esperanza, en honor a la abuela que los había guiado de vuelta el uno al otro. Y cuando la pequeña Esperanza dio sus primeros pasos en el patio de la escuela que sus padres habían construido juntos, mientras su abuela bisabuela la aplaudía desde su silla de ruedas y los alumnos de su mamá gritaban de emoción, Sofía supo que todas las lágrimas, todo el dolor, toda la separación, habían valido la pena por llegar a ese momento perfecto. Porque a veces, las mejores historias de amor no son las que nunca enfrentan obstáculos, sino las que encuentran el camino de vuelta a casa, a pesar de todos los obstáculos del mundo. Y su casa, construida sobre cimientos de perdón, segundas oportunidades y amor verdadero, era inquebrantable. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. ¿Qué pasaría si por primera vez en 5 años tomaba una decisión con el corazón en lugar de la cabeza? ¿Qué pasaría si esa interrupción inesperada fuera exactamente la oportunidad que había estado esperando sin saberlo? Mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de Polanco, pintando el cielo de naranja y rosa, Sebastián Herrera se dio cuenta de algo que lo llenó de terror y emoción a partes iguales. No había firmado el contrato. Y por primera vez en años, no tenía idea de qué iba a hacer después.